polimorfos son cada uno de esos? Bueno, el H, aquí, déjame corregir aquí porque si no se me van a confundir. Que hay un error. HLA tiene, o sea, este mismo plato de Marvel, o sea, digamos que tenga la parte central de Marvel, hay 733 platos diferentes que más o menos tienen características similares. O sea, algunos son más grandes, algunos son más chiquitos, algunos tienen más hologramas, otros no, etc. El de Spider-Man, bueno, igual hay 1115 posibilidades distintas del de Spider-Man. Y del de Hulk tienen 383 posibilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes, si sacas la multiplicación, a ti te tocó uno de 313 millones de posibilidades. Ese es tu MHC de clase 1. Por eso te decía, o sea, lo más probable es de los que estamos aquí en la clase, ninguno tengamos el mismo de clase 1, a menos de que tú tengas un gemelo idéntico. María, tú tienes ahí altas posibilidades, ¿no? Aunque no son gemelos idénticos, pero tienes altas posibilidades, ¿no? Vamos por otra parte. Clase 2. El de clase 2, ¿para qué sirve? Para antígenos que vienen del exterior de las células. Y acuérdate que este de clase 2 solo está presente en células presentadoras de antígeno profesionales. Entonces, el de clase 2 hay 3 subtipos. DP, que podría ser este. DQ, que a lo mejor tendría las rayas, no sé, azules, imagínatelo. Y DR, ¿no? Que tiene las rayas verdes, por decirte algún ejemplo. Entonces, tú tienes esas 3 posibilidades. ¿Qué tan polimorfos son? Son muchísimas más polimórficas. ¿Por qué? Porque resulta ser que de el clase 2, DP, DQ y DR, hay varios subtipos. Es decir, hay DPA, DPB, DQA, DQB, DRA, DRB. Entonces las posibilidades son muchísimo mayores. De tal forma que si sacas la cantidad de alelos, a ti te tocó uno de 24.071 millones de combinaciones. Por eso entenderás que hacer trasplante de médula ósea al día de hoy es un dolor gonadal impresionante. Porque tenemos que encontrar uno lo más parecido a tu configuración para que ¿cómo se llama? Pues sí, la tasa de rechazo sea muchísimo menor, ¿no? Por eso aquellos que tengan gemelos idénticos, llévense bien con el gemelo idéntico, ¿eh? Porque ahí tienen una garantía de cualquier cosa, ¿no? Pero si no, pues ve nada más, ¿no? O sea, tienes que conseguir a alguien que tenga la misma configuración de platos que tú tienes. Por ejemplo, para quien les guste trasplantes o cirugía de trasplantes, por ejemplo, cuando vas a trasplantar el riñón, lo que interesan son estos, ¿no? Que el plato que tenga el donador y el quien va a recibir el injerto, pues obviamente la vajilla sea lo más parecido, porque de esa forma, pues tu rechazo va a ser muchísimo menor. Pero, por ejemplo, hacer trasplante de células hematopoyéticas, te interesa, obviamente, el 1, pero también te interesa muchísimo el 2. De hecho, donde tienes que buscar la mejor compatibilidad es en este, no tanto en este. Porque acuérdate que de las células hematopoyéticas, es decir, médula ósea, te iban a salir todas tus células presentadas de antígeno profesionales. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues no está tan sencillo, ¿no? Por eso lo he encontrado donadores compatibles, pues es una monserga, ¿no? Y por ejemplo, con fundaciones como de estas de que hacen hisopados y me meto y hago un banco, que de repente le dicen, bueno, es que tu donador compatible está en India, pues sí, o sea, ve nada más, ¿no? Entonces tienes que estar buscando posibilidades. De hecho, si somos estrictos, nada más en México, si nada más nos centramos en el de clase 1,
lo más probable es que en la población de México no tengas uno igual a ti. Porque nosotros somos, según el INEGI, 120 millones de mexicanos y aquí hay 313 millones de posibilidades. Entonces está cañón, ¿no? ¿Ah? Ahora, vamos a hablar de MHC, es decir, de cómo está configurado el plato. ¿Okay? Bueno, el MHC de manera genérica, o sea, entre el 1 y el 2, tú verías más o menos esta estructura. Todos los MHCs tienen esta parte de este como cuenco, que se llama zona de hendidura. Es decir, ahí es donde se presenta el pedazo de bicharrajo que tú le vas a mostrar a los linfocitos T. ¿Okay? Está una que se llama dominio tipo inmunoglobulina, que ahorita comentamos más adelante. Y está esta zona que se llama zona de correceptores, que ahorita vamos a ver para qué funciona. ¿Okay? Entonces, me voy a ir para acá. Sí, acá. Okay. MHC de tipo 1, recuerda, células nucleadas, antígenos citosólicos. Tiene esta estructura tridimensional. De hecho, si tú buscas los dibujos en ¿cómo se llama? Dispositivos de listón o en diseños de listón, lo vas a ver igualito a lo que te estoy mostrando acá. El MHC de clase 1 está conformado de 3 unidades, 3 cadenas alfas. Estas que te enseñaba mi maestro Vicente, haz de cuenta. Alfa 1, que es esta, alfa 2 y alfa 3. ¿Okay? Y tiene una cadena accesoria que se llama beta 2 microglobulina, que es esta que estás viendo de diferente color. ¿Okay? Entonces vuelvo a repetir, ¿cómo está conformado el MHC de clase 1? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, y tiene esta cadena accesoria que se llama beta 2 microglobulina. Como te puedes dar cuenta acá arriba, este es el cuenco, ¿no? Esta zona de hendidura que te comentaba hace un momento. Y esta está hecha por las cadenas alfa 1 y alfa 2. Me lo tengo que saber, pero a huevísimo. O sea, no hay manera que no te lo sepas. O sea, esto tienes que sabértelo ya, ¿no? Si no, vas a terminar en la UVM, te lo garantizo. ¿No? Yo me encargaré de que tu final te termines en la UVM de ser necesario si no te lo sabes bien. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no puedes ser buen médico si no te sabes esto. O sea, esta es base fundamental de el 80% de la clínica que viene más adelante. ¿Okay? Y esta zona de hendidura realmente le cabe una secuencia de aminoácidos bien chiquitina. ¿Cuánto le cabe? Más o menos de 8 a 12 aminoácidos. Entonces es una línea muy pequeñita. O sea, oxitocina cabe aquí, para que me entiendas. ¿No? Ahora, esta zona que estás viendo acá, como te puedes dar cuenta, tiene como una pancita. ¿No? Este es el famoso dominio tipo inmunoglobulina. ¿Por qué se llama dominio tipo inmunoglobulina? Porque los anticuerpos tienen esta conformación. Entonces, por eso se llama dominio tipo inmunoglobulina, porque se parece a los anticuerpos, a las inmunoglobulinas. Y en esta zona, que viene siendo la cadena alfa 3, es la zona de correceptor. ¿Qué quiere decir con esto? Ahí es donde va a hacer interacción el CD8 del linfocito T para poder tener la interacción y la presentación del antígeno. Por eso el CD8 solo puede reconocer la cosa que le presenta en el MHC de clase 1, porque tiene el correceptor que permite la interacción. Por eso el CD4 nomás no puede, aun cuando se esfuerce mucho. ¿Okay? ¿Sí quedó claro esto? Ok. Beta 2 microglobulina tiene... Perdón, ¿puedes repetir lo del dominio tipo 1 inmunoglobulina? Nada más para corroborar que sí entendí bien. Sí. Alfa 1 y alfa 2 son la hendidura. Alfa 3, correceptora CD8. Cadena accesoria, beta 2 microglobulina. ¿Okay? La beta 2 microglobulina tiene varias funciones, ¿sí? No me voy a poner mucho porque de hecho la vas a ver mucho en reuma, ¿no? Pero por ejemplo, cuando ustedes detectan algunas enfermedades autoinmunes como lupus o algo que se llama síndrome antifosfolípido, tú vas a detectar esta. Esta es la que vas a solicitar en sangre.
beta 2 microglobulina. Entonces, cuando te hablen de ello, de qué chingados es la beta 2 microglobulina, claro, es una accesoria del MHC de clase 1. Esto es lo que detectas para hacer diagnóstico. Después te van a explicar por qué se sale del MHC y por qué la puedes detectar en sangre. Después te van a hablar de ello. A mí no me toca todavía. Todavía no es tu tiempo, mujer. ¿No? Gracias. No, ¿de qué? Entonces, me voy para acá. MHC de clase 2. ¿Va? Esta está conformada por diferentes unidades proteicas. ¿Cuáles? Alfa 1, que estoy señalando acá. Alfa 2. Beta 1. Beta 2. O sea, literalmente es como una hojita que se doble la mitad y te da dos partes iguales. Es igualita, ¿no? De un lado tiene las alfas, de un lado tiene las betas, ¿no? El cuenco, que es este que estoy señalando ahorita, está conformada por las cadenas alfa 1 y beta 1. De igual forma, me lo tengo que hacer, Víctor, pero a huevísimo, ¿no? O sea, no hay manera de que no te lo sepas. O sea, tiene más trascendencia en la clínica y en la consulta real de lo que tú crees, ¿no? Y como te puedes dar cuenta, a esta zona de hendidura en el MHC de clase 2 le caben mucho más. Le caben hasta 30 aminoácidos. Ahorita vamos a discutir el por qué. ¿Ok? Como te puedes dar cuenta, aquí está esta zona que tiene esta pancita, que son los famosos dominios tipo inmunoglobulina, ¿no? Y en el MHC de clase 2, la zona de correceptor está en esta parte, la cadena beta 2. Ahí es donde hace interacción con el CD4. Entonces, recapitulo. ¿Cómo está conformado? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Zona de hendidura, alfa 1, beta 1. ¿Cuánto le cabe? Hasta 30 aminoácidos. Zona de correceptor, beta 2. ¿Que interactúa con qué? Con el CD4 del linfocito T. ¿Ok? Ahora, la pregunta abierta que les hago, estimados medicoblastos, es ¿por qué en el MHC de clase 1 solo de 8 a 12? ¿Y por qué en el de clase 2 hasta 30 aminoácidos? A ver, Vicky. Es para extracelulares, ¿no? Y son más grandes. Ok, ¿y? Las células presentadoras de antígenos pues tienen la responsabilidad de captar antígenos de tamaño más grande. Ajá, ¿y? Porque los dos están más o menos hablando de lo mismo, pero ¿y? Porque si vamos, somos, o sea, más o menos siguiendo la línea de pensamiento que están subiendo los dos, y ahí voy a retarte un poquito, Luciana, digo, te reto a ti porque tú fuiste la última en hablar, ¿no? No porque tenga algo en contra tuya. Es, si las células presentadoras de antígeno son las que me van a captar los medios extracelulares, tienen muchísimo más herramientas para hacerme fragmentos mucho más pequeños. Entonces, como que la necesidad a lo mejor de tener fragmentos proteicos más grandes, en el MHC de clase 2, pues no habría tanta necesidad, ¿no? Porque tengo más herramientas para hacer los fragmentos más pequeñitos. ¿Podría ser, doctor, para ser más específicos? ¿Por qué? Porque si son de a 8 a 12 aminoácidos, tengo menos posibilidades de ser específico con diferentes patógenos. Entre más pueda reconocer, más puedo ser específico. Ok. A ver, ponme en un ejemplo concreto. Estabas muy bien, nada más. ¿Cómo qué, Pablo? Si cada aminoácido fuera una característica de una persona, entre más yo conozco a una persona, más puedo deducir quién es. Ok. O sea, sí sigue en la línea de Pablo. De hecho, era más o menos lo que tú estabas tocando, Luciano, ¿no? Es, ¿qué organismo es más complejo?
pues obviamente los extracelulares. La bacteria es mucho más complejo que el virus. Entonces, el virus, al ser un ente, ¿no? Porque no vamos a hablar que eso es ser vivo, ¿no? Mucho más simple, pues evidentemente vienen todos a lo mejor fragmentos mucho más pequeñitos. Y con pequeñitos, como no son tan diversos los unos a los otros, o sea, yo puedo saber o puedo montar una respuesta específica en contra de los mismos. Las bacterias son mucho más complejas que el virus, ¿no? Y si hablamos de protozoarios, bueno, ahí agregarle mayor nivel de complejidad. Entonces, yo necesito tener un poquito más de pool, ¿no? Para poder saber justamente de qué tipo es, porque aquí voy a arrancar a que solo voy a tener ojos y voy a saber absolutamente este bicharrajo. Entonces, tiene que ver un poquito por esta situación, ¿no? Como bien lo señalaba Pablo, entre más opciones de aminoácidos, pues de manera más selectiva o con mejores posibilidades, yo voy a saber qué tipo es. Y si esto lo transponen en el Murray. Si tú te acuerdas en Murray, el capítulo de virus era así, y bacterias era un friego, ¿no? Entonces, pues obviamente tienes que reconocer mucho más cosas distintivas de cada una de las bacterias de a lo mejor de los virus, porque la diversidad obviamente es distinta, ¿no? Y la complejidad del mismo organismo pues, obviamente va en ese mismo sentido, ¿va? Entonces, no, ya no voy a llegar, no, ya no voy a llegar. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Ay, doctor, ¿me puedo quedar ahorita con usted? Ay, me entrecortó. A ver, repítemelo. Si me puedo quedar 5 minutos al final con usted, por favor. Ah, sí, perdón. Gracias. Yo tengo una pregunta, ¿Dudas doctor. o preguntas? Vale. Siempre nos habían hecho como la analogía de que el MHC1 era la capacidad de la célula de identificarse. Eso como cuadraría con lo que vimos ahorita de que es la capacidad, pero de presentar cosas intracelulares o citosólicas. Te pusiste en mute, Pablo. Al final. Que eso como cuadra de poder identificarse con el presentar aspectos citosólicos. Muy sencillo. Y para ello, trato de Chema, ¿no? Entonces, ahorita Chema está próximo a cenar, ¿no? Porque entonces, Sara, mi esposa, ¿qué va a hacer? Agarra el plato de Chema o de los platos de Chema y obviamente vamos a hacer, a ver, el majaraja que va a querer comer, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Va a hacer Zaira, pues obviamente vamos a preparar algo y vamos a presentarle su plato, ¿no? Con el platillo de lo que este muchacho se va a comer, ¿no? ¿Cómo sé que es el de Chema? Porque pues obviamente esto es propio, ¿no? Esto, o a lo mejor estos platos los estaba utilizando después de que fue bebé de manera muy constante y entonces ya sé que este pertenece al sistema. ¿Puede haber variación del platillo? Pues claro, ¿no? Pues no todos los días cenas lo mismo, pero el plato es lo distintivo. Entonces, cuando el NK concretamente va a pasar visita, ¿no? Va a pasar revista, como lo hacen los militares, lo que va a hacer el NK es ver que el plato esté y que sea de las características a las cuales hemos estado habituados desde siempre. De hecho, o sea, el NK empieza a hacer vigilancia inmunológica desde la semana 12 de gestación. Entonces, o sea, lo haces de manera temprana y obviamente siempre tenemos que estar presentando el mismo plato. ¿El NK le interesa saber qué platillo traes? No, me interesa el plato. Porque si yo sé que estás expresando el plato, sé que hay una serie de mecanismos intracelulares que de una u otra forma me hacen saber de que estás funcionando bien. Porque tu expresión proteica, la maquilación del plato y la llevada del plato a la superficie está en óptimas condiciones. ¿Sí me explico? Entonces, cuando no hay nada que presentar, porque por ejemplo a lo mejor no me han infectado nada, ¿no? Pero yo tengo que sacar el plato, ¿qué voy a presentar? Pues a lo mejor algún antígeno,
muchacho? Se trabó. Ya. No, se sigue No, trabando. Hola, hola. Ya. Y ya. Ok, perfecto. Es que no sé qué pasó, porque de repente nada más se vio como conexión inestable. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ok. Entonces, cuando yo tengo que mostrar que yo soy del guacal, o sea, yo soy la gallina del guacal, ¿no? Y no tengo ninguna infección, ¿no? Simplemente tengo que mostrar que yo soy de ti. Lo que voy a hacer es poner a lo mejor una proteína de algún organelo viejo. Es propia, ¿no? Pero estoy mostrándolo de esta forma. Nada más lo estoy sacando para expresar el MHC. Pero no me interesa que tú reconozcas esta proteína del ¿cómo se llama? Del organelo. Lo único que a mí me interesa que te des cuenta es que está el plato. ¿Sí me siguen? Porque el NK lo que le interesa es que esté el plato, no el platillo. Ahora, si yo sacara otro tipo de señales, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo quisiera que el CD8 reconociera lo que yo le estoy mostrando, entonces ahí sí, ¿no? Tengo que presentar el platillo en el plato adecuado para que tú lo reconozcas. Y entonces ahí yo tendría que tener el linfático y tendría que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Muy distinto a la vigilancia inmunológica que haría un NK. ¿Sí? Oh, no quedó. sí, doctor. Ok, va, súper. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, yo tengo una, doctor, pero no es tanto de MHC. Ya ve que Dale. nos dijo que luego de que el linfocito es activado por la célula dendrítica, empieza a hacer expansión clonal. ¿Cuántas veces se reproduce o por qué si se reproduce tantas veces y digamos sin control, no da como origen a alguna neoplasia? O sea, no entendí. O sea, si entra en tanta mitosis, o sea, ¿por qué no llega a dónde? ¿Por qué no te da cáncer? O sea, ¿por qué no hace neoplasias? Porque justamente una de las posibilidades o una de las características que debe tener la célula inmunitaria adaptativa es algo que se llama contracción y homeostasis. O sea, yo te voy a generar muchas mitosis para generar el ejército, nos vamos a movilizar, pero una vez que pase todo este proceso, yo empiezo a inducir apoptosis para las células que ya no son necesarias y no me voy a quedar con las necesarias, ¿no? El problema del linfoma, concretamente, es ¿no? Que empiezo a generar una cantidad de linfocitos de a lo bruto, ¿no? Y que están actuando de manera desorganizada. Y entonces ahí hablamos de esta situación de cáncer propiamente. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra? ¿Nanay? Bueno, Doctor, solo, o sea, no es pregunta de teórica. a ver. De los artículos. Es que no nos ha dicho si ya o sea, que nos dijo que esta clase nos iba a decir cuándo íbamos a tener que leer los artículos, como y todo eso. Entonces, ¿nos podría decir, por favor? Hola, hola, ¿ya me escuchan? Ya. Ya, doctor. A ver, repíteme porque los empecé a escuchar como si estuvieran hablando cetáceo, ¿no?
Si nos puede decir de los artículos que tenemos que leer que están en la carpeta de Dropbox, nos dijo que esta clase nos iba a decir cuáles teníamos que leer. Ah, claro, espérame. Déjame abrir Dropbox, nada más para mostrárselos. Mientras, doctor, el NK para reconocer propiamente el MHC1 también lo hace en el correceptor de alfa 3. No, ellos utilizan otro tipo de reconocimiento. O sea, y ellos lo que están viendo más bien es la presencia de las zonas de hendidura, que estén conformadas las zonas de hendidura. Pero propiamente lo que hay en la zona de hendidura a él le importa poco. Gracias. Porque el NK no tiene ni CD4 ni CD8. A ver. A ver, artículos.